micrófonos que se encuentren apagados para no ir a interrumpir la presentación de la doctora Castro. Y doctora Castro, estamos en sus manos entonces. Aló, hola, ¿sí me están viendo? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señor. Bueno, mi nombre es Derly Lisset. El segundo nombre, realmente casi nunca nadie me llama de esa manera, entonces es un poco extraño Lisset, pero bueno. Eso me acordé, sí, señora. Pues es que no me siento yo, con ese me regañaban de pequeñita, entonces prefiero que no me llamen de esa manera. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y un tema pues que es muy agradable realmente para poderlo explicar pues con los pacientes y con el gremio médico también. Como mencionaron al inicio, en este momento estoy trabajando en la clínica Sommer, que es en Río Negro, Antioquia, y en el Centro de Inmunología y Genética, que es en la ciudad de Medellín. Anteriormente laboraba en Bucaramanga, trabajé 6 años en Bucaramanga en la FOSCAL, Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, y era docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero pues ya estoy incursionando en Antioquia hace año y medio. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita primero pues un poco acerca de generalidades, de qué es la homocisteína primero que todo, para poder entender pues cómo terminamos de una molécula pequeña denominada homocisteína en un fenotipo tan amplio como lo es la homocistinuria. La homocisteína es un aminoácido. ¿Qué es un aminoácido? Es un grupo, es una molécula, perdón, que está conformada por un grupo amino y un grupo ácido. Y dentro de la clasificación de los aminoácidos, este pertenece al grupo de los aminoácidos sulfurados, que ya les voy a mencionar los otros que están dentro de este grupo. Esta molécula, que es la homocisteína, se origina a partir de la degradación de una sustancia que se denomina metionina. La molécula como tal de la homocisteína tiende a ser muy agresiva con nuestro sistema cardiovascular, y esto es por toda la cascada que genera secundaria a la elevación de la homocisteína como tal en sangre periférica. Normalmente todos tenemos niveles de homocisteína, pero cuando existe un aumento de este aminoácido se pueden generar una cascada de eventos que van a terminar en una alteración en el fenotipo o en características clínicas del paciente. Este exceso del aumento de la homocisteína se traduce en un aumento en la respuesta inflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos, liberación de radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno, que esto también genera un aumento en la respuesta inflamatoria, y estos radicales de oxígeno también van a generar una disminución en la producción de óxido nítrico, que es una molécula que permite hacer vasodilatación. Además de esto, pues hace un desequilibrio entre la producción de las sustancias que inducen la vasodilatación. Dentro de estas, además del óxido nítrico, está el sulfuro de hidrógeno, que es una de las moléculas que debería producirse en el metabolismo normal de la homocisteína, de la metionina, y por ende pues el paso por la homocisteína. Además, el exceso de la homocisteína va a terminar generando un efecto procoagulante o proagregante plaquetario e inhibe unos factores de la coagulación, dentro de los que están la antitrombina 3, activa el factor 5 de la coagulación y altera el factor de von Willebrand. Esto explica pues también el por qué se está generando un evento trombótico secundario a el exceso de la homocisteína en nuestro cuerpo. Además, toda esta cascada inflamatoria favorece también la unión o formación de moléculas que adhieren a las paredes del endotelio y terminan formando placas de ateroma, que son pues placas de grasa, por decirlo de alguna otra manera, en donde vamos a favorecer que exista posteriormente también un efecto trombótico, porque las plaquetas, cuando empiezan a ser más pegajosas en relación a esta condición, pues van a formar coágulos que van a taponar los vasos o microvasos de diferentes sistemas de nuestro
nuestro cuerpo. Y esto explica pues también por qué la sintomatología es tan amplia como les voy a mostrar a continuación. En la gráfica que estamos viendo, al lado del escrito, estamos viendo pues un poco acerca de cómo es la respuesta que se está generando por los niveles elevados de hiperhomocistinemia y además podemos observar esta molécula que les estaba mencionando acá que se denomina sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno es una de las moléculas más importantes en el metabolismo de la homocisteína y es a su vez un regulador de la vasodilatación. Entonces, pues esto explica mucho también, como les mencionaba, acerca de la cascada que se termina generando de proceso de vasoconstricción y proceso inflamatorio. Okay, la hiperhomocistinemia plasmática, tal como les mencioné anteriormente, entonces, pues por todo este evento cardiovascular que ocurre, genera un riesgo de enfermedad coronaria, además aumenta también el riesgo a nivel vascular cerebral y a nivel del sistema vascular periférico. Entonces, pues en base a todo esto es que podemos ver parte de la clínica de estos pacientes. La causa principal que se conoce en la población general de la hiperhomocistinemia plasmática son causas que son por déficit nutricional, la gran mayoría, porque el déficit en la ingesta del ácido fólico, de la vitamina B6, de las cobalaminas, y esto es un punto importante en especial en las personas que son vegetarianas que no ingieren proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal que sean ricos en vitaminas, en cobalaminas o vitamina B6 porque pueden alterar esta vía de la homocisteína. Además, se conocen también que enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica pueden generar un aumento de la homocisteína y también el hipotiroidismo. Entonces, en general, existen condiciones que no son genéticas que nos pueden generar esto, pero lo que vamos a hablar el día de hoy son patologías genéticas hereditarias que son metabólicas y pertenecen al grupo de los errores innatos del metabolismo y que a su vez van a generar un déficit enzimático que nos va a explicar pues la hiperhomocistinemia que se puede presentar en estos pacientes. Este gráfico nos habla acerca de la ruta metabólica que hacen los aminoácidos sulfurados. Entonces, el primer aminoácido sulfurado que tenemos acá es la metionina. ¿De dónde aparece la metionina? La metionina aparece de la dieta que nosotros ingerimos, que son dieta rica en proteína, en especial proteína de origen animal. Además, de la metionina que se ingiere, si nos damos cuenta, en esta ruta metabólica existe un proceso de recirculación en donde la metionina que yo ingiero, que pasa a un proceso pues, de degradación, posteriormente vuelve a ser reciclada, por decirlo de alguna manera, porque nuestros ciclos enzimáticos pues, generan este proceso como de reciclaje de moléculas. La metionina, entonces, al ingerirla en una persona sana, debe haber una condición de una cascada que la degrade. Si nosotros vemos, acá hay unos diferentes pasos enzimáticos en donde yo puedo ver los subproductos que estoy generando a partir de esta degradación. De este primer paso de proceso de degradación, yo voy a encontrarme acá el primer paso que es la producción de la homocisteína. Esta rama del metabolismo de la degradación se denomina transsulfuración. Entonces, en esta área yo puedo tener deficiencias enzimáticas y generar también pues algunas alteraciones, pero el día de hoy vamos a hablar como tal de lo que es el déficit de la cistationina beta sintasa que corresponde a esta molécula que es la que permite en el paso posterior de conversión de homocisteína la degradación de la misma hacia cisteína y también el proceso en el que yo vuelvo a hacer la reproducción o remetilación y la formación, y la formación de metionina nuevamente. Entonces, si nos damos cuenta, en este ciclo de los aminoácidos sulfurados que serían la metionina, la homocisteína, la cisteína y a partir de la cisteína también acá hay otro subproducto que es la taurina, corresponden todos estos a los aminoácidos sulfurados. Ahora, con respecto a qué más ocurre con la homocisteína, entonces la homocisteína debe ser degradada por esta molécula, como les mencionaba, que es la enzima que va a estar deficiente en la forma que se denomina homocistinuria clásica. La homocistinuria clásica tiene un fenotipo característico que es el que vamos a profundizar el día de hoy, pero quiero también hacer énfasis en esta parte porque esta ruta metabólica nos explica también
otras deficiencias enzimáticas que pudieran tener también una elevación de homocisteína, y esas serían formas no clásicas. Y además de esto, si nosotros observamos en la ruta, podemos ver también posibilidades de manejo en los pacientes. Entonces, al llegar al punto de la homocisteína y tener deficiencia de esta enzima, que es la cistationina beta sintasa, no puedo continuar mi proceso de degradación por esta ruta, que es la producción de la cisteína, y la cisteína tampoco va a continuar en su proceso de degradación. En esta ruta de degradación posterior de la cisteína es donde vamos a encontrar la producción del sulfuro de hidrógeno, que es el que les mencionaba, que es un actor intelectual importante en el equilibrio de la homeostasis vascular, que termina generando pues un factor, un proceso posterior de respuesta inflamatoria y de vasoconstricción en el paciente. Además de esto, si se me acumula la homocisteína, porque esto es una situación pues o un proceso que es circular, entonces aquí podemos encontrar que la metionina se va a volver a producir porque el ciclo vuelve y se genera. Entonces yo puedo encontrar en los pacientes que tienen un déficit de cistationina beta sintasa un incremento de homocisteína, pero además encuentro incrementada la metionina, porque como la ruta no puede seguir hacia abajo, la ruta se estimula para continuar en esta producción. Ahora, si nosotros vemos, entonces aquí encontramos otras enzimas que son la metionina sintasa, la metilén tetrahidrofolato reductasa, la betaína homocisteína metiltransferasa. Entonces, estas otras enzimas juegan también un papel importante en esta ruta metabólica. De hecho, pues cuando nosotros vemos aquí en esta parte está la betaína, que esto es parte importante del tratamiento que se les administra a los pacientes. Entonces, a través de esta ruta yo puedo coger la homocisteína y hacer que aumente la producción de metionina para que no se intoxique mi cuerpo con no permita tener pues una hiperhomocistinemia. Entonces, esto es uno de los mecanismos de tratamiento que podemos utilizar en los pacientes. Además, la cistationina beta sintasa requiere como cofactor la vitamina B6. Esta vitamina B6 también es conocida como piridoxina. Esta vitamina B6, si existe actividad enzimática residual, existen ciertas mutaciones que pueden generar que la proteína no tenga una pérdida total de la función, sino tenga una funcionalidad parcial. En este caso, podríamos utilizar también como parte del tratamiento piridoxina o vitamina B6, que es lo mismo, para estimular este pedacito de ruta que todavía pudiera tener algo de funcionalidad. Como les digo, esto va a depender del tipo de mutación que tenga el paciente para poder verificar la actividad residual que queda de la enzima. Además de la vitamina B6, que es el cofactor de esta enzima, también encontramos acá otra vitamina, perdón, que es la vitamina B12. La vitamina B12 se utiliza en otra ruta junto con el ácido fólico, entonces por eso están encerraditos pues en círculos estas tres vitaminas que son parte importante para el proceso del metabolismo y proceso de remetilación que hace la homocisteína para evitar que se nos acumule esto, que finalmente este es el producto tóxico que genera posteriormente todo lo que les había mencionado inicialmente. Esta vitamina B12 entonces va a servir también de cofactor en este proceso con la metionina sintasa para que pueda remetilarse la homocisteína y volverse a convertir en metionina. Ahora, entonces, como les explicaba, podemos tener entonces dentro de nuestra ruta de tratamiento betaína, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico. También podemos encontrar que en este proceso de remetilación o en este proceso de las cobalaminas pueden haber deficiencias enzimáticas, que como nos damos cuenta, como esto es un proceso circular constante, si nosotros bloqueamos esta parte, que es esta ruta metabólica que se encuentra acá, que es la de la remetilación, también si nos damos cuenta no puede continuar este proceso para convertirse en metionina. Por lo tanto, también va a generar secundariamente un aumento de la homocisteína. Entonces, si bloqueo aquí, aumento la homocisteína, pero si bloqueo esta ruta que está en este lado, que es la ruta de las cobalaminas, también puedo generar un aumento de la homocisteína. Y esto, a su vez, no se va a estar acompañando de un aumento de la metionina. Y eso es uno de los factores importantes a tener en cuenta cuando se hace el diagnóstico diferencial entre la homocistinuria clásica y las otras formas que son por deficiencia de cobalaminas, que pueden tener un aumento en la homocisteína y malinterpretarse como una homocistinuria clásica, pero el principal problema en estas formas de la deficiencia de cobalaminas es que la principal diferencia radica en que la metionina en estos pacientes no va a encontrarse elevada como sí lo es en este bloqueo anterior, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, si quieren hacer las preguntas inicialmente o si las quieren hacer al final. Entonces, pues es importante que hayamos entendido esa ruta metabólica.
Ahora, con respecto a la parte de la clasificación de la homocistinuria, entonces encontramos que la forma que en fenotipo se puede clasificar en forma clásica, como les mencionaba, que es la conocida como la deficiencia de la cistatonina beta sintasa, que bioquímicamente se clasifica o se presenta como un aumento de la homocisteína y de la metionina. Además de esto, también podemos encontrar otro fenotipo que es la forma no clásica, en donde hay aumentos de homocisteína, pero con niveles de metionina normales. Y estos están generados principalmente, es como les explicaba, por la deficiencia o de las cobalaminas o por la metilente tetrahidrofolato reductasa. Ok, con respecto a la homocistinuria clásica, les mencionaba, el déficit es de la enzima que se denomina cistatonina beta sintasa. El gen que codifica para esta proteína es el gen que se denomina CBS y está ubicado en el LOCI 21q22.3. Esto es la ubicación espacial. Esto quiere decir que se encuentra ubicado en el cromosoma 21 en el brazo largo. Hasta el momento se han reportado más de 200 mutaciones en este gen y se denominan como mutaciones privadas. ¿Por qué? Porque cada grupo familiar descrito ha tenido una variante distinta de mutaciones, pero se conoce o se ha reportado en la literatura que estas 4 mutaciones que están acá descritas representan el 50% de todas las mutaciones o alelos que se han identificado a nivel mundial en una publicación que se hizo en 2019. Esta mutación, la treonina 191 metionina, es la mutación, el cambio proteico, perdón, que se ha encontrado principalmente en descendientes de españoles y en América Latina. Esto es tomado de una publicación del año pasado, en donde estamos viendo acá la descripción pues de la mutación que existe en Colombia y encontramos pues que Venezuela, al igual que Colombia, comparten con una altísima frecuencia la presencia de esta variante a nivel estructural o molecular. Con respecto al mecanismo de herencia de esta patología, podemos ver que el mecanismo de herencia es autosómico recesivo. ¿Eso qué significa? El autosómico recesivo quiere decir que tanto papá como mamá son portadores de la condición. Si se dan cuenta en las imágenes encontramos pues que la mamá está de 2 colores y el papá está de 2 colores. ¿Eso por qué? Porque una parte o un alelo de su gen, nosotros de cada gen tenemos 2 alelos, o sea, 2 copias, porque una copia me da mi papá y otra copia me da mi mamá. Entonces, ellos como padres son portadores y tienen una sola copia defectuosa y tienen la otra copia que está buena. Al ser portadores, no se sabe como paciente o como individuo, no sabemos que somos portadores hasta que no tenemos un hijo que se encuentra afectado. Entonces, en este caso, cuando esta pareja decide tener hijos, existe un 25% de probabilidad de hijos no afectados, existe un 25% de probabilidad de hijos afectados y existe un 50% de probabilidad de hijos que sean portadores igual que los padres. En términos prácticos, si hablamos de sintomatología, ninguno de estos 3 niños o ninguna de estas 3 posibilidades va a presentar sintomatología. Clínicamente serían asintomáticos. El problema es que estos niños son portadores igual que sus padres y dependiendo con quién estos niños tengan hijos en su vida adulta, puede volver a repetirse esta misma lotería que estamos hablando, pues, o este mismo riesgo que estamos hablando que ocurre inicialmente. Este 25% no significa que de cada vez que se embarace, entonces como ya me tocó uno enfermo, entonces el siguiente hijo va a ser portador, el siguiente portador, el siguiente sano. No, este 25% se juega cada vez que la pareja decide tener un hijo. Y ese 25% a veces puede verse sobre representado porque puede pasar que de 4 embarazos, 2, 3 o 1 o 4 incluso puedan salir con un hijo afectado, porque ese 25%, como les menciono, se genera o se produce cada vez que los padres deciden tener un hijo. Entonces, muchas veces puede pasar que existen 4 hermanos y encontramos un solo individuo afectado o podemos encontrar 2 o más individuos afectados en una misma familia, pero hijos de papás que son completamente sanos. Con respecto a la incidencia de la condición, existe realmente literatura que es muy ambigua con respecto a esto. No existe un dato
puntual, específico, único, pero lo que se describe como tal es que la incidencia general a nivel mundial es 1 por cada 50.000 individuos, pero por grupos poblacionales puede variar. Se conoce en Irlanda, por ejemplo, una frecuencia de 1 por cada 200.000 a 300.000 individuos, en Japón 1 por cada 1.000.000 de individuos, y en América Latina, el artículo que les mencioné también describía en América Latina 0,45 por cada 100.000 habitantes. Y se describen poblaciones en donde es tan frecuente como Qatar. En Qatar se presenta 1 por cada 1.800 individuos, entonces es una condición que es demasiado frecuente en este grupo poblacional. Al tener pues todo el proceso inflamatorio que les había mencionado y que afecta la parte vascular, además de otros tejidos, perdón, la patología es multisistémica y además de esto tiene un fenotipo o características clínicas que son muy variables. Podemos encontrar personas que expresen clínicamente un cuadro florido desde temprano en su infancia, pero también podemos encontrar personas adultas que pueden debutar como con un accidente cerebrovascular sin haber tenido durante su vida ninguna sintomatología. Obviamente esto pues va a tener de base si la proteína, la enzima, perdón, es funcionalmente activa de forma parcial o está completamente abolida, pues vamos a tener una correlación también genotipo-fenotipo con esa parte. Con respecto a la fisiopatología, existe, como les explicaba, pues la cascada inflamatoria, pero además de esto se habla acerca de un proceso que se denomina homocisteinilación de las proteínas, en donde las proteínas van a dejar de funcionar porque se les une un grupo, el grupo de la homocisteína y hace que no generen su actividad enzimática normal, generando un estrés oxidativo, como les mencionaba, y un efecto también neurotóxico. Ya les voy a explicar un poco más a profundidad. Entonces, existe un subproducto del metabolismo de la metionina por rutas alternas que es la lactona, el tiolactona. Y esta tiolactona se une a la homocisteína y esto a su vez es lo que va a hacer generar también unas alteraciones, o se une a otras proteínas, incluso como la LDL, que es la que va a generar posteriormente la formación de las placas de ateroma porque se va a acumular en el endotelio. Esto va a producir una alteración también de proceso inflamatorio, lleva a apoptosis o muerte celular y además de esto, pues la formación de las placas de ateroma y la formación de las placas de ateroma con el aumento de la agregación plaquetaria va a terminar generando trombos a nivel de los vasos sanguíneos pequeños y grandes vasos y esto es lo que genera pues un proceso de formación de trombos en estos pacientes. Además de esto, se ha descrito que esta tiolactona unida con la homocisteína se va a unir a la lisina y esta lisina va a estar presente o va a alterar como tal el entrecruzamiento en la síntesis del colágeno, porque pues toda esta estructura proteica va a encontrarse afectada incluso por esta molécula de la homocisteína con tiolactona. Entonces, esto a su vez, al alterar el colágeno, puede darnos este fenotipo o hábito marfanoide que podemos identificar en los pacientes generando alteraciones esqueléticas y articulares. La principal diferencia con estos pacientes, tanto pues de los pacientes con homocistinuria versus los pacientes con síndrome de Marfan, es que estos pacientes no son tan laxos como lo pueden presentar los pacientes del síndrome de Marfan. Dentro de las manifestaciones clínicas presentes en los pacientes que tienen homocistinuria, se describe compromiso a nivel visual, dentro del que pueden estar luxación o subluxación del cristalino. Estas son imágenes en donde podemos observar esta parte. También se describe atrofia del nervio óptico, desprendimiento de retina y pues en estos pacientes también vamos a encontrar cognitivamente otras alteraciones que ya les voy a mencionar. A nivel del área malar podemos ver que hay un flushing malar y también pueden presentar un reticulado vascular a nivel de la piel. A nivel de las manifestaciones en la parte osteoarticular y sistema osteoarticular, podemos encontrar que estos pacientes tienen un aumento como tal en la longitud de la envergadura, que a esto se le denomina dolicoestenomelia, pueden tener aracnodactilia, que sus manos son grandes, y pueden presentar deformidades en la reja torácica y en la estructura del tórax. En este caso estamos viendo que es un paciente con un pectus excavatum. Además de las manifestaciones que les mencioné anteriormente oftalmológicas, podemos encontrar también, si ustedes se dan cuenta en esta fotografía, vemos que este paciente tiene unos lentes con un aumento importante. La miopía es otra de las cosas que se puede ver asociadas también en las características visuales.
Esto que estamos viendo acá es alteración ósea que se puede presentar, pues la aracnodactilia que pueden estar en estos pacientes presentes, puede haber escoliosis y además de eso estos pacientes tienen osteopenia. La osteopenia es la disminución de la densidad del hueso y por ende tienen un aumento en el riesgo de fracturas también estos pacientes. A nivel periférico vascular, como les mencionaba, la formación de microtrombos o alteración en la vasculatura periférica. Todas estas imágenes que les mostré son tomadas de este texto guía para enfermedades metabólicas de Nihan, pero estas fotografías que les quiero mostrar acá son fotografías de un paciente que fue diagnosticado hace muchos años, fue durante la época de residente cuando estuve en el Instituto de Genética Humana de la Javeriana. Se fue un paciente diagnosticado en ese momento. Entonces, pues quería traer estas imágenes pues, porque uno piensa como que los del libro no se parecen a los pacientes que yo puedo llegar a ver y esto es un paciente real, paciente colombiano que se puede encontrar en los consultorios pues de nosotros. Entonces aquí encontramos pues el hábito longilíneo que tiene el paciente, se nota pues que tiene una escoliosis, además de eso vemos la dolicoestenomelia que es el aumento en la longitud de los brazos y además vemos que hay unas retracciones articulares, este paciente no puede hacer una movilidad adecuada, sus manos también muestran que tiene unos dedos bastante largos, cognitivamente este paciente está afectado, tiene una discapacidad intelectual, tiene algunos rasgos dismórficos en su fenotipo, pero cognitivamente pues se encuentra afectado. Además traje estas imágenes de un artículo publicado de Perú en 2015, es una descripción de un cuadro clínico de un paciente. Este lo traje también porque Nihan es un texto internacional y esto es un paciente peruano. Entonces, pues quería como comparar o mostrarles que las características clínicas independientes donde nos encontremos son muy similares, pero el fenotipo es ampliamente variable. Esta es la descripción de un paciente que fue diagnosticado de forma tardía. Acá encontramos dentro de las características que se describen es que el paciente pues tiene sus facies alargadas, su cara alargada, que esto puede muchas veces mal diagnosticarse dado la discapacidad intelectual que pueden presentar asociados también, pueden malinterpretarse como si fuera un síndrome de X frágil, por ejemplo, dentro de los diagnósticos diferenciales si no se ha hecho estudios metabólicos previamente y sobre todo pues aquí en este caso porque es un hombre. Además de esto pues presentan el eritema malar que les estaba mencionando, prognatismo y hipopigmentación de la piel y del cabello. Es una de las cosas que también se puede encontrar dentro de las características fenotípicas del paciente. Acá en estas imágenes podemos ver pues que el paciente tiene los brazos bastante largos que corresponde a la dolicoestenomelia, la aracnodactilia, al igual que en manos y en pies, que tiene pues bastante largos sus dedos y grandes sus pies. La parte torácica en estos pacientes, este paciente también exactamente lo mismo que les había mencionado en el paciente descrito en la Nihan, que es la forma del pectus carinatum. Aquí no es tan importante o tan marcada como en las imágenes que le mostré del otro paciente. Y estos pacientes, al igual que los pacientes marfanoides, pueden tener estrías en la piel, porque como les mencionaba, el colágeno está alterado y esto es lo que hace que hayan estas manifestaciones en piel que también son muy similares pues a los rasgos que pueden presentar otros pacientes, como por ejemplo con síndrome de Marfan. Este es una tabla pues en donde hablamos acerca un poco de otras manifestaciones que pueden llegar a presentarse a nivel de la piel, lo que les describía de la hipopigmentación, el flush malar que es el enrojecimiento al lado del área malar, lívido reticularis. A nivel del sistema nervioso central pues encontramos en estos pacientes su discapacidad intelectual. Esto pues se habla de discapacidad intelectual en pacientes que son mayores de 7 años, pero cuando son niños pequeños lo que podemos identificar es un retraso en el desarrollo psicomotor, puede presentarse incluso la presencia de convulsiones, accidentes cerebrovasculares y se describe tempranamente en los niños también trombosis del seno venoso, que es uno de los diagnósticos diferenciales con esta patología, pues para tener en cuenta en un niño que debute con un cuadro clínico de estas características. En los adultos también se han descrito episodios de ataxia y distonía. Dentro de la parte del perfil psiquiátrico podemos encontrar desórdenes de personalidad, trastornos del estado del ánimo, especialmente conductas depresivas, rasgos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, entre otros. Manifestaciones a nivel de sistema esquelético, les describía yo pues que es común encontrar osteoporosis en estos pacientes y es por eso que dentro de los protocolos de seguimiento que se deben realizar en estos pacientes debe hacérseles densitometría ósea por el riesgo que tienen de fracturas. Las deformidades en el tórax, pectus excavatum, que significa pues el pecho hundido, o pectus carinatum, que es salido como las imágenes que vimos anteriormente, perdón, el genualgo, que es las personas que tienen las rodillas juntas, escoliosis, que es la desviación de la columna, la dolicoesteromelia que les hablaba, que es el aumento de la longitud en la brazada con respecto al tamaño corporal,
y que es lo que los hace finalmente verse con un aspecto marfanoide. Además de eso, pues las manos y los pies grandes. Otra característica que tienen estos pacientes que les mencioné inicialmente son los problemas visuales, y dentro de estos problemas visuales está la luxación o subluxación del cristalino, que es lo que los hace consultar por un servicio de urgencias oftalmológicas en los casos en donde pierden súbitamente la visión, pero la gran mayoría cuando están subluxados pueden pasar mucho tiempo sin haber determinado que tienen un problema, glaucoma secundario, y el glaucoma posteriormente puede aumentar pues como tal el riesgo de perder la visión en el paciente, cataratas, desprendimiento de retina y atrofia del nervio óptico, que finalmente puede llevarlos a ceguera a estos individuos. A nivel del sistema vascular, el tromboembolismo es el principal agente causal de los episodios en los pacientes de morbimortalidad. Entonces, todo lo anterior puede pasar pues medianamente desapercibido, pero estos episodios de los eventos tromboembólicos es lo que se describe como causal de la morbimortalidad de los pacientes. A nivel renal, estos pacientes tienen un olor que es fétido a nivel de la orina, y además de esto se encuentran con frecuencia descritos episodios de pancreatitis. Dentro de las características en el diagnóstico, identificamos entonces las manifestaciones clínicas, pues son el primer llamado de atención para que nosotros como médicos podamos decir, puede haber una sospecha de esta condición, por la discapacidad intelectual, por sus características físicas, por los eventos tromboembólicos tempranos que puedan llegar a presentarse, por el desprendimiento del cristalino, no siendo estos síntomas exclusivos de la homocistinuria, pero sí debe pensarse dentro de nuestra lista de chequeo, pues no pasar por alto este diagnóstico. Ahora, con respecto a las pruebas, existen diferentes pruebas que podemos utilizar de herramientas de diagnóstico. Dentro de estas, pues, ante la sospecha de una homocistinuria, entonces podemos solicitar la cuantificación de aminoácidos totales en plasma y en orina y la determinación de homocisteína total. Con estas dos podemos orientarnos a pensar si existe una hiperhomocistinemia asociada a hipermetioninemia. Esto nos va a hacer pensar que estamos en un caso de un paciente que muy probablemente tenga una homocistinuria clásica. Si por el contrario encontramos que tiene la homocisteína elevada, pero con los demás, con la metionina normal, entonces pues en este caso estamos pensando ya que es un defecto de la ruta de la remetilación muy probablemente. Entonces esta tabla es tomada de la página de Zoom Reviews, en donde podemos encontrar cuáles son los parámetros esperados para un paciente o individuo que tenga un diagnóstico de homocistinuria. Entonces, la homocisteína en plasma encontramos en un recién nacido puede oscilar entre 10 a 100 versus un control que va a estar por debajo de 1 micromol por litro. O sea, nuestra concentración de homocisteína debe ser mucho más baja de 10. Idealmente en los controles en donde se hizo la comparación estaban por debajo de 1, y en un individuo no neonato, o sea, mucho mayor del periodo neonatal, vamos a encontrar que los niveles, si están por encima de 100, pues es lo esperado en relación a la forma o diagnóstico de la homocistinuria clásica. Ahora, en plasma también se puede medir la homocisteína total, como les mencionaba. Entonces, la homocisteína total, su valor que está en un neonato entre 50 a 100 micromoles, en un niño o un adulto pueden estar por encima de 100 con un valor de control o de referencia de 15 micromoles. La metionina, que nos hace pensar, como les explicaba, en una homocistinuria clásica, en un recién nacido, el valor de referencia está entre 200 a 1500 micromoles por litro, en un niño mayor de 50, con un valor de control en unos individuos sanos, no afectados, entre 10 a 40. La homocisteína en orina, que es de donde viene su nombre de homocistinuria, que es la excreción en orina, porque inicialmente las pruebas se hacían de forma cualitativa en orina, entonces hacían pues la determinación de la presencia de la homocisteína en orina. Entonces nosotros en los pacientes que tienen una homocistinuria clásica vamos a encontrar tanto en la forma neonatal como en la forma adulta que los pacientes van a tener una excreción de homocisteína, y lo normal es que no estemos excretando homocisteína las personas sanas que no tenemos esta condición. Posteriormente, a la determinación con estas pruebas bioquímicas, también se pudiera llegar a hacer la determinación de la actividad enzimática. Se puede hacer a través de la determinación en fibroblastos, en cultivo de células de piel,
pero de forma indirecta yo puedo medir la actividad enzimática con el test de respuesta a la piridoxina o vitamina B6. Esto nos va a hablar acerca de si existe o no existe actividad residual, que sería como una forma indirecta de hacer la medición entonces de la respuesta a la actividad enzimática. ¿Cómo es la prueba o el test de estimulación de piridoxina que se debe realizar? Entonces, lo recomendable es que el paciente, acá pues tomé esto de un artículo, pero les voy a explicar pues un poco acerca de lo que se describe en la literatura para hacer el test de estimulación con piridoxina. Lo ideal es que el paciente, si estaba tomando algún suplemento vitamínico o multivitamínico, suspenda estos suplementos 2 semanas antes de hacer la toma. Esto estoy hablando en el momento del diagnóstico, no para control de un paciente ya diagnosticado. En el momento del diagnóstico, al suspenderlo, yo puedo entonces posteriormente hacer la medición nuevamente de la homocisteína para ver los niveles que están basales y saber cómo está mi paciente antes de iniciar la prueba. Al cabo ya de tener pues unos niveles que yo he considerado que son estables, voy a dar una primera carga de piridoxina o vitamina B6 que puede ser dada de 10 miligramos por kilo dosis, que puede oscilar entre 100 miligramos a 500 miligramos. Realmente se describe que para niños pequeños en periodo neonatal se utilice 100 miligramos de dosis inicial. Ok, se les da esta primera dosis y al cabo de una semana se les vuelve a hacer un test. Al cabo de esta semana se debe evaluar que se ha disminuido los niveles de homocisteína o no han disminuido. Si los niveles de homocisteína están ya por debajo de 50 micromoles por litro, con respecto a la primera toma, esto quiere decir que si hubo una respuesta. Yo puedo volver a repetir esta prueba si está todavía por encima de 50 micromoles por litro, repetirla la semana siguiente. De hecho, en diferente literatura y en la página de Gym Reviews recomiendan para este test de estimulación que sea tomada la prueba después de 2 semanas para darle una mayor fidelidad a este resultado. Entonces, al cabo de 2 semanas, de los 100 miligramos que se le administró al paciente, si realmente hay una disminución del valor de la homocisteína inicial, que puede corresponder hasta el 30% incluso reportaban del valor inicial, uno dice que sí puede haber una respuesta. Si una respuesta menor del 30%, decimos que no y podemos darle una siguiente dosis de 200 miligramos al paciente y al cabo de 2 semanas volver a hacer una siguiente medición. Si con esta dosis de 200 miligramos logramos tener respuesta, perfecto, decimos que el paciente sí responde o es respondedor a la piridoxina, pero podemos tener un tercer intento aumentando la dosis nuevamente a 300 miligramos de piridoxina y nuevamente al cabo de 2 semanas volver a hacer la medición de los niveles de homocisteína. Si la homocisteína persiste igual a pesar del aumento progresivo de la dosis hasta de 300 miligramos, hablando en el periodo neonatal, decimos pues que el paciente no es respondedor a piridoxina. Ahora, en los adultos se describe que la dosis se puede dar incluso hasta 500 miligramos en el test de estimulación, entonces se inicia con 100, 300 y 500, también escalafonados con 2 semanas para poder definir o determinar si el paciente responde o no responde. Después de haber hecho este test, yo puedo clasificar dos fenotipos, el fenotipo respondedor y el fenotipo no respondedor. El fenotipo no respondedor a piridoxina es un fenotipo que tiene un peor pronóstico desde el punto de vista cognitivo con respecto a los pacientes que no tienen esta condición, que a los pacientes que sí responden a la piridoxina. De hecho, se reconoce que un paciente no tratado con homocistinuria puede oscilar su actividad o su coeficiente intelectual, estar entre 80 a 50. Los pacientes que son no respondedores, que son las formas clásicas más severas, pueden tener un coeficiente de 50 o menor. Entonces, pues podemos ver que cognitivamente son los pacientes más afectados. Con respecto a otras pruebas de diagnóstico, podemos utilizar pruebas moleculares como con técnicas de secuenciación o MLPA del gen CBS que les mencionaba, que es el causante de la homocistinuria clásica. Posteriormente, si identifiqué en mi paciente o confirmé en mi paciente el diagnóstico de la homocistinuria clásica,
con la mutación que deberíamos encontrar dos mutaciones, como les mencionaba, por ser una patología recesiva, debe encontrarse dos alelos, o sea, dos variantes, las dos copias genéticas deben tener una mutación. Entonces, ya al identificar esto, yo puedo utilizar este análisis para el resto de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué sería el análisis de la variante familiar? Ese análisis de la variante familiar lo puedo hacer incluso a los hermanos que están en riesgo del individuo recién diagnosticado, o también lo puedo utilizar de forma prenatal cuando los padres de este niño, que ya sabemos diagnosticado, está afectado, quieren volver a tener un siguiente hijo. Como sabemos que ambos padres son portadores asintomáticos, no afectados, entonces si ya teniendo el diagnóstico de las mutaciones que tienen los individuos o el miembro de mi familia afectado, yo puedo en el embarazo tomar una biopsia de vellosidad corial o puedo tomar una muestra de líquido amniótico o una muestra de sangre fetal a través del cordón para poder hacer el análisis de la mutación familiar y poder determinar antes incluso del nacimiento de este bebé si el niño va a ser afectado o no afectado o incluso si va a ser portador. Además, pues también sirve esto para cuando se quiere hacer fertilización in vitro y poder hacer implantación de embriones sanos, no portadores, también teniendo la mutación familiar. Yo puedo hacer los estudios a los embriones en un laboratorio y poder determinar qué embriones van a ser afectados y cuáles no, y pues con esto garantizar que los futuros hijos no vayan a tener la misma condición. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, yo les mencionaba pues que existen otras deficiencias enzimáticas que pueden estar en relación, que son la parte de la ruta metabólica de las cobalaminas y también la ruta metabólica de la metilentetrahidrofolato reductasa. Básicamente, la principal diferencia radica en que la homocisteína total o la homocisteína parcial que podemos encontrar en los pacientes, la homocisteína total vamos a encontrarla asociada con la hipermetioninemia, esto en la forma clásica. En las otras formas diferenciales encontramos que sí puede haber también un aumento de la homocisteína total, pero que la metionina en estos pacientes está disminuida. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en un paciente con homocistinuria? El objetivo es lograr disminuir la homocisteína total, pues porque como les mencionaba es el actor intelectual de todos los procesos que afectan las características clínicas o producen el fenotipo de los pacientes. ¿Cómo logro yo disminuir la homocisteína? Entonces puede ser que utilice la actividad enzimática residual dando la vitamina B6, esto sí y solo si el paciente responde a vitamina B6. Además de esto, el aporte de la metionina debo restringirlo. Entonces, ¿cómo lo disminuyo? Haciendo una restricción proteica de los alimentos que este paciente ingiere. Esto debe hacerse evidentemente guiado por un nutricionista que tenga un entrenamiento en enfermedades metabólicas, porque pudiéramos llevar a estos pacientes a un proceso de desnutrición o una muy poca tolerancia a la restricción proteica por la severidad que deben realizar. Entonces esto pues termina generando una disminución en el aporte de la metionina. Además de esto puede utilizar los cofactores en la remetilación, que sería la betaína, que es el otro producto que yo puedo utilizar. Y además también puedo utilizar la vía de la metilentetrahidrofolato que les había mostrado en la ruta inicial, dando entonces cobalamina a los pacientes para que yo pueda también aumentar por esa ruta la remetilación y poder generar también, además de la ruta de la betaína, pueda generar también más metionina a partir de la ruta de la metilentetrahidrofolato. Entonces, lo ideal es mantener los niveles en un paciente tratado con homocistinuria, que sus niveles de homocisteína estén entre 30 a 50 micromoles por litro. Eso sería pues el objetivo con respecto a estos niveles. ¿Cómo puedo, dentro de las cosas que le puedo dar a este paciente, también suplir, por ejemplo, un niño que esté en proceso de crecimiento o esté en el periodo de lactante? Yo puedo utilizar unas fórmulas lácteas que sean libres de metionina y enriquecidas con cisteína y otros aminoácidos para que este paciente no vaya a tener una deficiencia pues nutricional, un fallo en el medro secundario pues a esta condición. Además de esto, la piridoxina en dosis de 100 hasta 500 miligramos, dependiendo si estamos hablando de niños neonatos o no, o adultos. El ácido fólico, la recomendación es que sea de 5 miligramos diarios y la betaína se considera que la dosis ideal es 150 miligramos por kilo hasta 200 miligramos por kilo. Pues el objetivo de la homocisteína, como de la betaína, disculpen, es tratar de que la homocisteína se disminuya a través de la conversión nuevamente a metionina.
Y además de esto, si ya se identificó la presencia de eventos tromboembólicos, pues dar tratamiento a estos eventos tromboembólicos. Cosas importantes a tener en cuenta también en esta parte de los eventos tromboembólicos. Si estamos con una mujer con un diagnóstico de homocistinuria, la parte de la planificación familiar debe evitarse que sea con anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales pueden generar una mayor probabilidad de eventos trombóticos. Entonces, pues lo ideal serían métodos de barrera para evitar embarazos. Ahora, el embarazo per se es un estado de hiper riesgo de eventos tromboembólicos o de hiperagregabilidad, y esta condición de la homocistinuria en una mujer aumenta la probabilidad que durante su gestación haga eventos tromboembólicos, especialmente en el posparto. Entonces, estas son mamás que debemos acompañar en el proceso, pues, del posparto y en toda la gestación, por los riesgos que hay tanto para ellas como para los fetos, pues, en relación a que se ocurren eventos tromboembólicos durante su gestación. Si el paciente requiere una intervención quirúrgica, alguna cirugía de algún tipo, debe también estar anticoagulado, porque existe un alto riesgo al estar en estado de reposo y en recuperación que por este procedimiento quirúrgico pueda generar también eventos tromboembólicos. Entonces, pues todos estos son factores importantes a tener en cuenta dentro del manejo. Y listo, muchísimas gracias. No sé